Esta es una producción de Grupo Fórmula. Fíjese que en días pasados, semanas anteriores, estos días que tomé de vacaciones, me llevé un libro para mí absolutamente revelador. Se llama Las Relaciones Multilaterales de México y el autor es un embajador eminente de nuestro país que demuestra que no solo es un gran diplomático, por supuesto lo conocíamos, como también académico, pero demuestra que sus dotes pedagógicas, su capacidad de explicar de una manera retrospectiva, pues no solamente la forma en que México ha participado en las organizaciones multilaterales. Él habla de la historia, efectivamente, de la ONU, pero también tiene un capítulo portentoso en estos tiempos en los cuales se habla de la relación, el vínculo que tenemos con la cooperación regional, un tema, un capítulo muy interesante, amén, por supuesto, de los grandes asuntos de nuestros tiempos, migración, la cooperación para el desarrollo, la agenda de derechos humanos. Me refiero al texto de Claude Heller que ha publicado el Colegio de México. Y yo le agradezco mucho al embajador eminente que hoy converse con nosotros. Embajador, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Enhorabuena, de verdad su libro es excepcional y yo lo recomiendo, por supuesto, a todos. Y bueno, pues en este marco de reflexión del multilateralismo, le pido, embajador Heller, que nos ayude a contextualizar lo que es efectivamente pues la caída de Kabul en manos de los talibanes, 20 años después de los atentados a las Torres Gemelas. Esta mañana escuchamos a los talibanes diciendo, hemos expulsado a los invasores. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en Afganistán, embajador Heller? Bueno, yo pienso de que la ONU tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos. Hay que recordar de que a raíz de los ataques contra las Torres Gemelas, Washington, Pensilvania, del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad aprobó el día siguiente una resolución que de hecho legitimó la intervención por parte de Estados Unidos. Fue el mismo Consejo de Seguridad que posteriormente estableció la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, la llamada ISAF, cuyo mando fue asumido por la OTAN. Y también fue el Consejo de Seguridad el que estableció en mayo de 2002 una misión de asistencia de las Naciones Unidas para Afganistán con las tareas civiles, digamos, relacionadas con la seguridad, la gobernanza, la protección de los derechos humanos, especialmente también de la mujer, el desarrollo económico, la asistencia técnica y la coordinación de la asistencia humanitaria, etcétera. Bueno, todo esto se ha caído como un castillo de naipes. En febrero de 2020, Estados Unidos, que ya tenía la intención de retirarse, y fue la propia administración Trump la que negoció, haciendo caso omiso del gobierno afgano, negoció con los talibanes en Doha, en febrero del año pasado, que implicaba el retiro de las tropas estadounidenses e internacionales y el desarrollo de negociaciones interafganas para un proceso de paz y la reconciliación nacional. Y este acuerdo no fue un acuerdo, digamos, una acción unilateral por parte de Estados Unidos. Este acuerdo también fue avalado por el Consejo de Seguridad mediante una resolución aprobada por unanimidad. Es decir, Naciones Unidas tiene una parte de responsabilidad en todo esto que ha venido ocurriendo. Lo que llama la atención es el desmoronamiento tan rápido y veloz del ejército, de las fuerzas afganas, de las autoridades afganas. Y esto es un ejemplo muy claro que lo que ha hecho Naciones Unidas, lo que ha hecho Estados Unidos, ha sido intentar crear un modelo político totalmente ajeno a la realidad que conoce la sociedad afgana. Creo que estamos en una etapa diferente a la que se dio en 2001. El tono inicial de los talibanes es mucho más moderado, por lo menos en el discurso, es decir, es muy pronto para saber qué ha ocurrido en las regiones y capitales provinciales que han ido conquistando,
pero yo creo que están muy conscientes de las presiones y del marco internacional. Creo que es también muy relevante tener en cuenta que grandes potencias, países vecinos, Afganistán tiene 6 fronteras. A principios de agosto, el canciller chino recibió una delegación de alto nivel, viendo lo que ya venía ocurriendo y reconociendo a los talibanes como una fuerza política clave y como una fuerza militar. Y obviamente sí preocupa un vacío político y la inestabilidad fronteriza y la posibilidad de acciones terroristas, sobre todo en las fronteras. En el caso de China, que tiene 76 kilómetros de frontera, la franja fronteriza coincide con la región muy problemática de China de Xinjiang, donde están la minoría musulmana o de los uigures, y que al mismo tiempo pues existen movimientos que han buscado la separación. Lo que quiere China son garantías. Para mí la pregunta es ¿qué viene? ¿Y qué viene? En primer lugar, hay que resolver un tema prioritario que es la evacuación, estas escenas caóticas que vimos el día de ayer en el aeropuerto de Kabul, el desorden absoluto, los extranjeros que siguen varados en Afganistán, el destino que tendrán quienes colaboraron en distintas funciones con las fuerzas de ocupación, etcétera. Esta es una primera prueba muy importante. Pero la otra es, llegan los talibanes para quedarse, para monopolizar el poder. Yo creo que es ahí donde la presión internacional va a ser muy importante. El Consejo de Seguridad emitió ayer un comunicado llamando a la formación de un gobierno representativo, incluyente, en que participaran también las mujeres. Se le da mucha importancia a la protección después del terror que vivieron las mujeres cuando los talibanes estuvieron en los años 90 en el poder. Y yo creo que es el interés actual de Estados Unidos en consulta con China, con Rusia, con Pakistán, de llevar a un diálogo interafgano que pueda llevar, digamos, a estabilizar la situación. Es decir, la decisión de Biden obviamente le costará mucho políticamente, pero lo ha dicho con toda claridad, no teníamos alternativa, ni las fuerzas afganas fueron capaces de enfrentar, digamos, lo que se venía, y es un fracaso más de la política exterior norteamericana si nos recordamos también pues las otras intervenciones como la de Irak. Es un parteaguas porque es un país muy que está en el centro, digamos, de los conflictos internacionales. Es un país que fue intervenido por los ingleses, por los soviéticos, por los americanos y sus aliados occidentales, y en que todas estas fuerzas pues han sido derrotadas. Pero creo que para el paso a la historia de las Naciones Unidas no es un capítulo tampoco muy glorioso. No fue ajeno, digamos, a estas terribles omisiones que han llevado a esta situación tan anárquica y que supuestamente inesperada, aunque fuentes de inteligencia en Estados Unidos sí comentan de que proporcionaron información, digamos, a la clase política de lo que estaba ocurriendo y sin embargo hemos visto que ha sido sálvese el que pueda, sin ninguna planeación, y sobre todo haber negociado el acuerdo de Doha sin que hubiera una conclusión política de un pacto entre el gobierno afgano y las diferentes fuerzas afganas, tribales también, no solo los talibanes, y no todos los talibanes son terroristas. Hay que tener una visión un poco más profunda de la realidad de la sociedad afgana para pues poder entender
este proceso y que ojalá pueda llegarse a cierto nivel de estabilización, ¿no? Sí, sí, efectivamente deja un sabor amargo, porque cuando se discutió la ampliación de UNAMA, la misión esta de Naciones Unidas para Afganistán, se tenía esperanza que este diálogo, como le llamaban, interafgano, y las pláticas entre el gobierno y los talibán diera mejores resultados, pero el gobierno cayó, efectivamente, el presidente se fugó y literalmente se desplomó el gobierno afgano. Ahora el tema es qué pasa con los refugiados. El gobierno fue excluido del acuerdo de Doha, y eso siempre me pareció que había un vacío terrible, ¿no? Sí, de Trump trató con ellos, pero cuando se discutió la ampliación de la misión, sí se decía que, bueno, había que fomentar ese diálogo con el gobierno, que de todas maneras se desploma. La canciller Merkel dice con cierto pragmatismo durísimo, decir, a ver, el tema de los refugiados ahí viene, pero ojalá se los queden los países circunvecinos a Afganistán. Y le pregunto, embajador Heller, ¿es creíble o tiene fuerza política Rusia ahora para poner efectivamente estas líneas rojas? Ha dicho efectivamente el canciller que es por supuesto un fracaso de Estados Unidos, pero para ellos es importante el tema de la droga, el tema de que no se meta el régimen talibán con los vecinos, y el asunto de que no se vuelva a convertir en un santuario del terrorismo. ¿Tiene fuerza política Moscú para imponer estas líneas al gobierno del talibán? No solo Moscú, yo creo que el papel de China me parece que es clave, el papel de Pakistán. Pakistán siempre ha sido acusado de complicidad con los talibanes, de que sus servicios de inteligencia siempre prestaron ayuda a los talibanes. Hay que recordar que Osama Bin Laden pues tuvo refugio por varios años en territorio pakistaní, era algo que los servicios de inteligencia sabían. Pakistán también tiene un papel clave. Hay un doble temor, yo diría. Por un lado, de los países vecinos, el temor al terrorismo, a la expansión del Estado Islámico en Irak y del Levante y de Al-Qaeda, o las distintas fuerzas de organizaciones que existen en la región, y un temor también de la Unión Europea, sobre todo, de revivir una crisis migratoria similar a la de 2015 en función de la situación de la guerra en Siria, y que al mismo tiempo pues fue vista como una amenaza de volver a tener nuevas olas de atentados terroristas en Europa occidental. Entonces, mi impresión es de que los talibanes van a ser mucho más pragmáticos, sabiendo muy bien que las condiciones internacionales son muy distintas a las de 2001 que llevaron a la invasión, y su margen de maniobra obviamente estará más limitado, si bien se declara como un estado islamista, ¿no? Ya se definió como tal, pero tendremos que ver hasta qué punto hay un enfoque pragmático que lleve a estabilizar en cierto sentido la situación interna. Es una situación interna obviamente explosiva, pero pues, ellos ganaron una guerra, ¿no? Y eso pues no cederán el poder tan fácilmente. Tendrán que conciliar si hay un verdadero ánimo de avanzar en una sociedad más estable con otros sectores de la sociedad afgana, pero pues, esto es un proceso. Yo tuve la ocasión de visitar con una misión del Consejo de Seguridad en 2010 Afganistán, y yo vi dos países, ¿no? El país, digamos, de la guerra llevada por los americanos, y el país que intentaba construir Naciones Unidas con medios muy limitados, derechos humanos, asistencia humanitaria, el desarrollo. El país, pues, es un país sumamente atrasado, que ha sido destrozado por años de ocupaciones, de intervenciones y de guerra, ¿no? Pero yo creo que hay un interés, se coinciden por una vez en estas circunstancias de un mundo en turbulencia, los intereses de países como China, como Rusia, con Pakistán, con los intereses también occidentales, ¿no? Y pues la importancia de tener una capacidad de interlocución. Yo creo que China y Rusia
están listos para tener el hecho de que el canciller chino Wang Yi recibió a principios de agosto en China a una delegación de alto nivel, pues muestra pues esa capacidad de desarrollar la interlocución con una fuerza que saben muy bien que iba a acabar tomando el control del país, ¿no? Rusia pues tiene un pasado no muy glorioso porque fueron justamente derrotados por los muyahidíes. También salió derrotado, claro. Pero por los mujahidíes que eran financiados por Estados Unidos, que fueron los mismos que se le volvieron a Estados Unidos posteriormente con la imposición. Igual que ahora las imágenes, embajador Heller, de los vehículos que bloqueaban la llegada de la gente al aeropuerto y que tenían los talibanes, habían sido dados por los Estados Unidos, que creo que construyeron el aeropuerto de Kabul también, ¿verdad? Así es, y la base de Bagram, que fue la base operativa más importante en estos 20 años, pues también fuera de control. Y el hecho, hoy venía leyendo esta noche, pues que se han apoderado los talibanes de una cantidad de armamentos que dejaron las tropas estadounidenses en su retirada, que se supone que iba a ser gradual, iba a ser ordenada, pues ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? No es Saigón, pero es igualmente patético de que el final de la guerra de Vietnam, ¿no? En otras circunstancias. Sí, señor. ¿No? Pues, eminente, le agradezco muchísimo que haya efectivamente conversado con nosotros el día de hoy y me permito recordarle al auditorio que la lectura de este texto, Las relaciones multilaterales de México, que acaba de aparecer, está recién salido del horno del embajador Claude Heller, es una lectura para todo aquel que quiera entender la historia de las relaciones multilaterales de este país, una lectura imprescindible. Enhorabuena por el libro y muy agradecido por la entrevista, embajador. Muchas gracias por tus amables palabras. Un gran saludo. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.